Tiendas súper lujosas, propiedades millonarias de un lado y calles cerradas, campamentos llenos de manifestantes por el otro. Esta será una aventura llena de contrastes. Bienvenidos al Líbano. ¿Qué pasa, amigos? Merhaba, bonsoir. Bienvenidos al inicio de una aventura que estará de lo más interesante, de lo más peculiar. Bienvenidos a Líbano. Líbano en este momento recorriendo su ciudad más concurrida, Beirut. ¡Wow! Esto no es para nada lo que me esperaba. Miren esto, está súper lujoso, súper lindo. Esta es la parte centro de la ciudad de Beirut. Se ven muchísimos autos lujosos, edificios modernos por doquier. Pero esto tan bello y diverso como lo estamos viendo, desafortunadamente tiene un trasfondo bastante perturbador. Verán, uno de los datos que más me ha impactado sobre el Líbano durante mi muy reciente llegada, ya iremos platicando muchísimos datos más a lo largo de este video y de la aventura, es que existe una cantidad mucho mayor de libaneses afuera del territorio del Líbano que adentro del país como tal. Estamos hablando de que la población total del país Líbano es de unos 4 millones de personas. Piénsenlo, tan solo en un país como México se estima que hay cerca de 5 millones de libaneses. En un país como Brasil se estima que hay más de 10 millones de libaneses. Y si consideramos que cerca del 35-40% de la población actual del Líbano es proveniente de Siria, nos deja con una muy pequeña cantidad de libaneses viviendo en Líbano. ¿Por qué? Tristemente por una gran guerra que ocurrió de 1975 a 1990, en la cual, dicho de una manera muy resumida, todos los países de la zona se empezaron a pelear contra todos. Esto ocasionó que una gran cantidad de libaneses tuvieran que salirse del país, buscar nuevas oportunidades, y nos explica por qué hay grandes comunidades libanesas alrededor del mundo. Tú que me estás viendo, ¿de dónde eres? Seguramente de algún país latino o europeo. Pues muy posiblemente exista una gran comunidad de libaneses en tu país. Esto que te estoy platicando es la razón de ello. Pues bueno, ¿a qué voy con todo esto? Porque eso nos explica que esto está muy moderno. Pues toda esta zona, después de que concluyó la guerra por ahí de 1990, quedó completamente destruida, bombardeada por doquier, casi no quedaba gente, y fue ahí cuando las autoridades dijeron: hey, esto no se puede quedar así, tenemos que renovar la zona. Y es por ello que muchísimos de los edificios son súper nuevos y se recibió muchísima inversión de otros lados, lo cual explica muchas de las riquezas que podemos ver en esta zona. Ahora, muy curiosamente y por lo que nos platican, escogimos una época no del todo favorable para venir a visitar Líbano por primera vez. Verán, en estos momentos el país está viviendo un fuerte conflicto político y hay manifestaciones por muchísimos lados de esta ciudad. Tan solo observemos aquí, miren cómo todo esto está cerrado por el ejército para que la gente entre a ciertas zonas a manifestarse. Estoy siendo muy cuidadoso para grabar porque ya me han dicho varios soldados que no puedo grabar por aquí, pero miren, por ahí podemos ver que igual está cerrado. De igual manera, si vemos para allá, esa zona está cerrada. Ya me están regañando, vámonos de aquí. Vámonos de aquí antes de que se ponga grave la cosa. Y bueno, las manifestaciones pasan en todos lados, ¿cierto? Pues por lo que me cuentan, aquí han llegado a tal nivel que mucha gente está empezando a comenzar
a llamar a esta era como la revolución del Líbano, la nueva revolución del Líbano. Ha ocasionado problemas al nivel que la moneda se ha devaluado bastante. Estamos hablando de que hace apenas 2 meses un dólar equivalía a aproximadamente 1500 libras libanesas, que es la moneda que usan aquí, y hoy 2 meses después ya vale 2000 libras. Estamos hablando de una devaluación de la moneda de un 25% en un lapso de unos 60 días. Wow, sí que lo amerita. Vaya dato perturbador. Pero vaya contraste, que miren dónde estamos caminando. Tiendas de Porsche Design, por ahí atrás una tienda de Montblanc, autos lujosos por doquier. No sé bien qué esperar de esta aventura. Seguramente serán días llenos de mucho contraste, de muchísimo aprendizaje. Bueno, suficientes datos introductorios. Ahora sí, a conocer más a fondo la bella, hermosa ciudad de Beirut. Acompáñenme, que sin lugar a dudas esta será una aventura muy interesante. Normalmente diría vamos a darle, pero nos encontramos ya en tierras árabes, así que diré yala. Está bien chistoso que le pedí a mi guía que nos trajera un mercado local, así como, oye, algún mercadito local, callejero, y nos trajo a esto. Porque, por lo que nos cuenta, mucha de la cultura popular dentro de Beirut, obviamente si te vas a otras zonas del Líbano, ves mucha más cultura popular, pero dentro de Beirut, mucha de la cultura popular se perdió gracias a la guerra y a que se modernizó toda la zona, intentando recuperar el turismo. Entonces esto literal se llama Beirut Souks, que bueno, los souks, tal vez ustedes lo sepan, es como se llaman los mercados en árabe, ¿no? Entonces aquí es donde originalmente estaban como las zonas de comercio local y demás, pero al quedar todo destruido, pues, se reconstruyó, y es por eso que hoy por hoy los souks típicos libaneses dentro de Beirut es esto, es esta modernidad primermundista. ¿Qué tal? ¡Qué locura!, ¿no? No sé, no me esperaba para nada esto de Beirut, no me esperaba para nada esto del Líbano. Está muy moderno todo. ¡Wow! Chequen este rezago de la Gran Guerra. Vaya contraste. Por ahí tenemos el cine, súper moderno, súper bonito. Aquí un edificio que recientemente hizo una arquitecta muy reconocida. Miren eso, miren qué impactante. Y un edificio clásico, antiguo, que permanece, y de los pocos que no se demolieron, sino que será restaurado, será convertido en algo moderno. Pero sí, es de los muy pocos edificios en el centro que no fueron demolidos o que no se cayeron con alguna bomba o algún otro producto de la guerra. ¿Qué tal? Vaya contraste, ¿no? En adición a ver cochazos lujosos por doquier, una manera de saber que estamos en efecto en una zona muy exclusiva es fijándonos en las placas. Miren cómo esta Range Rover tiene únicamente 3 dígitos en la placa. Esta tiene 4. Y así como lo vimos en Dubai, yo lo había visto en Dubái, en los Emiratos Árabes, es porque una placa con poquitos dígitos es más costosa. Es como estatus dentro de los que lo buscan. Existen placas de 1 dígito, pero pues esas nada más son como pues para el presidente, para las autoridades supremas. ¿Qué tal? Curioso, ¿no? Ver cómo hay personas que deciden invertir en tener menos dígitos en sus placas. No me imaginaba que eso también se llegaría a ver en Líbano. A ver, miren qué locura. Estoy sacando dinero del cajero. Le puse sacar 400,000 libras. Vamos a ver cómo son los billetes. Miren, 400,000. Suena duro, ¿no? Pero realmente son como $200 para que me dure unos buenos días. A ver cómo son los billetitos. Ah, sí. Ah, ok. Literal son 4 billetes de 100,000. No sé por qué me lo imaginaba que iba a ser como muchos billetes, pero no, miren, wow. Miren qué locura. 100,000 libras libanesas. Aquí está escrito todo en árabe de un lado. Tenemos el cedro libanés por aquí. Aquí está escrito, miren, está en braille esto. Wow, eso está cool. Vaya, sí tiene volumen y todo eso es braille para los ciegos. Y del otro lado escrito en francés. Chistoso, ¿no? En la mayoría de los países estaría escrito de un lado en árabe y del otro lado en inglés, pero aquí en francés, porque el francés es el segundo idioma en Líbano. Eso está muy interesante y bueno, de hecho
si lo pensamos bien, técnicamente el francés no es el segundo idioma, sino el tercer idioma, porque ahí les va. Oficialmente, así lo que todos hablan es árabe. La mayoría de los letreros en la calle están escritos en árabe. Sin embargo, las personas en casa, con su familia, con sus abuelos, etcétera, hablan libanés. Existe el idioma libanés como tal. Y el otro idioma que te enseñan en la escuela es el francés. El francés tiene tal influencia en la cultura libanesa que aquí es de lo más normal escuchar que la gente se saluda diciendo bonsoir, bonjour, como si dijeran bonsoir, bonjour en francés. Y de igual manera se da gracias diciendo merci, como merci en francés, pero lo pronuncian así, merci. Chistoso, ¿no? De igual manera me ha llamado la atención que en vez de saludar salam aleikum, aleikum salam, como en la mayoría de los países árabes, aquí saludan diciendo mucho marhaba, como si fuera en turco. ¿Qué tal? Curioso, ¿no? Pero sí, la mayoría de los letreros de la calle están escritos primero en árabe, luego en francés y ya después en inglés. Una muestra de esto es que los billetes están escritos en francés. Wow, estoy fascinado. Tiendas lujosas por doquier, gente con chofer. Me comentan que las propiedades aquí en esta parte pueden llegar a costar 3, 4 millones de dólares. Está impresionante, pero algo me dice que me están trayendo a conocer realmente como una realidad no tan normal de Beirut, que esta es como la zona de gente de altos recursos. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, toquemos tantito el tema de la economía. Líbano es un país que basa gran parte de su riqueza en petróleo, por supuesto, y chéquense esto, en agua. Chistoso pensar que en este tipo de países que vaya, muchos de los territorios vecinos son desiertos, el agua es algo muy valioso. Estamos en un oasis en medio de muchos países desérticos, entonces por supuesto que se cotiza muy alto. Lo negativo, por lo que me comentan, es que en cuestión de petróleo no es como que aquí manufacturan su propia gasolina y demás, sino que recurren a países como los Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, los países que son bien conocidos por ser los más adinerados del Medio Oriente. Pero sí que el Líbano no se queda atrás, a pesar de no ser el país más rico del Medio Oriente, al tener de vecino a un país como Siria, sí que existe un gran contraste y existe un problema en cuanto a migrantes se trata, porque gente de Siria, que igual y no se la está pasando tan bien, se cruza de una manera sencilla para este territorio. No sé, siempre ver cómo se mueve la economía en diferentes territorios me parece algo bastante fascinante. Otra cosa que me ha sorprendido, amigos, este es un país no del todo árabe, en cuestión de que existe un porcentaje bastante equitativo entre cristianos y musulmanes, lo cual ocasiona que es un país mucho más abierto a la cultura occidental que cualquier otro árabe que he conocido hasta la fecha. Aquí, por ejemplo, es muy diverso cómo se visualiza a las mujeres en la calle. Voy a enseñarles muy discretamente, miren. La mujer que está aquí sentada en la banca, ella está descubierta completamente. Sin embargo, veamos aquí a mis espaldas discretamente, esas mujeres están completamente cubiertas. Aquí atrás de mí va a pasar una mujer nada más con el cabello cubierto. Por allá veo a otro grupo de mujeres que están completamente descubiertas. Sí, se me hace bastante diverso en ese aspecto. Y sí queremos ver un contraste fuerte. A ver, la zona de tiendas lujosas en la que estamos era literalmente ahí, cruzando la calle. Atravesamos para aquí y nos encontramos con la zona donde están asentados los manifestantes. ¿Qué tal? Vaya contraste, ¿no? Y es una zona grande. Miren cuántas tiendas de acampar hay. Todo aquí, hasta allá, hasta el final de la calle. Hay manifestantes acampando desde el 17 de octubre que comenzaron las manifestaciones de esto que muchos hoy en día llaman la nueva revolución de Líbano. ¿Y por qué se están manifestando las personas? Miren, por lo poquitito que he aprendido, parece ser que es la misma manifestación que está ocurriendo en muchísimos países del planeta. Al menos varios cercanos que yo tengo en Latinoamérica están manifestándose por lo mismo. Pero no sé,
Ya estando aquí varios días les podré platicar mejor, con más perspectiva. Por lo poquito que he aprendido hasta ahora, puedo decirles que es el mismo problema que existe en prácticamente todo el planeta. Pero lo que me parece único de aquí es que han llegado a tal nivel las manifestaciones que se cierran zonas. O sea, realmente todo esto está cerrado únicamente para vehículos de uso oficial. Miren cómo está cerrada ahí la calle. Y el paso de personas está controlado por militares. Miren, por ejemplo, ahí esta es una mezquita bastante importante que normalmente sería de interés turístico y está como controlado el acceso para que no entren los manifestantes ahí a causar algún disturbio. Y me llama mucho la atención que nuestros guías están de verdad muy apenados, así de no, por lo general Líbano está lleno de... Escucharon que ahorita este muchacho que pasó ahorita dijo viva la revolución. Como que sí, la gente hoy por hoy está viendo esto como una gran revolución. Estoy adentrándome un poquito a la zona de los campamentos, y así podemos llamarles. Miren, hay una zona de ahí de primeros auxilios. Y este puño, me comentan que se puso el día en que comenzó esta revolución. Esta bandera, estando en un sitio muy representativo de Beirut y siendo tan masiva, es una manera como simbolizan los ciudadanos que la gente ahora sí va a tomar control del país, de las tierras. Es una manera de decir, estamos levantando la voz y nosotros vamos a ser los que nos haremos responsables de sostener la bandera de nuestra patria. Ahora estoy pensando, y realmente el ver esto, tal vez yo porque soy de Latinoamérica, tal vez porque he viajado a varios países, pues se me hace algo normal, y estoy meditando que no está bien que se me haga normal ver manifestaciones de este tipo. En Chile, vaya, las noticias estaban en todos lados que recientemente habían muchísimas manifestaciones. En Ecuador, en México, ni se diga. Están ocurriendo tantas manifestaciones en tantas partes del mundo. Colombia también estuvo súper sonado recientemente. Y ahorita viniendo hasta el otro lado del mundo, Líbano, y encontrándome con pues, prácticamente la mismita situación, me pone a pensar, ¿es esto algo bueno o algo malo? ¿Es algo malo que la gente esté descontenta en prácticamente todo el mundo? ¿O es algo bueno que se esté levantando la voz, que se estén dando cuenta las personas? ¿Ustedes qué opinan? Personas de otros países, seguramente hay personas de Chile, Colombia, Ecuador, México viéndome. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven toda esta situación? Pueden ponérmelo abajo en los comentarios. Se me hace curioso ver, no sé, como a personas intentando llevar una vida normal, caminando al trabajo, lo que sea, pero en realidad muchas calles, muchas zonas están cerradas por el ejército, por la policía, y muchas plazas principales y lugares turísticos están tomados por manifestantes. Acá un campamento, periodistas por doquier, de verdad por doquier. No sé, se me hace un contexto interesante, una época curiosa, un tanto fascinante para estar caminando por estos territorios. Me parece muy interesante ver cómo hay comerciantes que aprovechan la situación para vender cosas. Miren, este hombre se puso a vender aquí café, tiene sus shishas ahí, miren, vende shishas. Este otro en su camioneta vende café. Igual vimos ahorita un hombre que vendía flores. Y miren cuántos elementos del ejército. Tiendas lujosas, que estas no están tan cuidadas como las de la otra zona, todas pintadas. No, de verdad que es un contraste muy interesante. Ahí, fuck the system. Wow. Pues vaya día lleno de contrastes que ha sido este. Una primera impresión bastante general de lo que es Líbano, haciendo un énfasis especial en que esta es la vida en su ciudad más concurrida, Beirut. ¿Qué tal? ¿Se imaginaban Líbano de esta manera? ¿Estaban conscientes de la situación que actualmente se está viviendo? A mí la verdad me ha dejado fascinado, intrigado y con muchísimas ganas
de seguir conociendo más a fondo diversos aspectos de este país. Manténganse al pendiente que se siguen viniendo videos conociendo otras ciudades, otros aspectos de este místico, mágico territorio. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Habibi.